Buenas noches. Como era de esperarse, hoy en la mañana la Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. La estrategia del abogado de Uribe, Jaime Granados, está funcionando. El año pasado, el expresidente renunció a su curul en el Senado para que la Corte Suprema perdiera la competencia sobre su caso. El expediente pasó entonces a la Fiscalía, que, no sobra recordar, está en manos de un amigo y exfuncionario del presidente Iván Duque. Gracias a Dios por este paso positivo, afirmó Uribe en su cuenta de Twitter, mientras su círculo cercano decía que se estaba cayendo el montaje en contra del expresidente. Iván Cepeda, quien es víctima en este proceso, le dijo a Uribe que para él no habrá luz al final del túnel. Hoy con Daniel Pacheco repasamos los caminos que siguen en el proceso con la ayuda de la periodista Ginette Prieto. De paso comentamos algo de lo que pasó esta semana. En el segundo bloque entrevistamos a la escritora y periodista española Marta Peirano, quien en su extraordinario libro El enemigo conoce el sistema, examina los riesgos de la manipulación y la atención en las redes sociales. Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Plaza Claro. Ustedes nos están viendo por el streaming de YouTube, por la página de Red Más y la plataforma de Claro. Y como los últimos viernes, estamos hoy con Daniel Pacheco. ¿Qué Daniel? ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué tal su semana? Dura. Uy, pues con la salida de la preclusión, creo que todo el mundo ya se la anticipaba, pero pues definitivamente hubo que correr, hubo que trabajar y ahorita vamos a tener a una de las personas con las que estuve caminando hoy. Madrugó la Fiscalía, ¿no? Esta mañana muy temprano vimos el comunicado donde básicamente pues se anunciaba, como era de esperarse, que la Fiscalía General de la Nación va a pedir la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Y creo que ahí empieza la primera duda, Daniel, y es que nos están diciendo en algunos titulares que si la archiva, que si la precluyó, que si va a pedir... Usted es abogado, sí. O sea, creo que esa es la primera duda y es una excelente duda. ¿Qué carajos es una preclusión? Exacto, y porque además vimos noticias distintas, no voy a salir acá a señalar a ningún medio porque además es fácil equivocarse. Pero lo cierto es que la decisión que conocimos hoy simplemente es un anuncio, ¿no? Donde el fiscal dice, cuando vayamos a la audiencia ante el juez, vamos a pedir que se precluya este caso. Y además esto pone en la mano de los jueces la decisión. Creo que a la gente le ha faltado contexto y eso lo hemos tratado de hacer en La Silla Vacía, lo han tratado de hacer otros medios también, como tratar de explicarle a la gente, ok, esto es todo lo que viene aquí adelante, esta no es el fin del proceso, no es que Álvaro Uribe ya esté exonerado, es simplemente que la Fiscalía planea exonerarlo. Vamos a ver si eso se lo permiten los jueces de la República. Sí, en Colombia no tenemos, como pasa en el Reino Unido, este hábito de apostar cualquier cosa, ¿no? En Londres que apuestan si Boris Johnson se va a cortar el pelo, si se van a separar a alguien de la pareja real, pero si hubiera habido una apuesta aquí, yo creo que nadie habría apostado por un resultado distinto al que conocimos hoy. Sí, no, era un 1-1, ¿no? No le daban plata. No, exacto. Era una mala inversión, pero seguro alguien dijo que carajos, así como el 5-0 Argentina de pronto me gana una plata. ¿Usted tiene invitada o yo sí, tengo metámonos invitada? de una para explicar un poco los caminos que siguen y pues como decía Daniel, ha estado trabajando La Silla Vacía en este tema, entonces démosle la bienvenida ya a Ginette Prieto, periodista de La Silla Vacía que ha estado investigando este caso y explicándolo de manera además muy pedagógica. Ginette, bienvenida a Zona Franca. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Hola Daniel. ¿Qué dijo Ginette? Bueno, pues yo le paso la palabra a Daniel para que nos ayuden a navegar cuáles son los escenarios que vienen acá. A ver, a esto le hemos estado dando toda la semana, Ginette, que creo que fue un acierto como esa idea que usted tuvo de hacer un diagrama de flujo de todo lo que podía pasar de aquí en adelante. Aquí tengo un pedacito de ese diagrama de flujo. No sé, ¿quiere como hacer un plante antes de que lo veamos o me meto de una? No, de una. Bueno, entonces la primera es es decir, la preclusión la pide la Fiscalía, ya la pidió, y hay distintos escenarios. Uno de esos escenarios es que el juez avale la preclusión, ¿cierto? Y eso desencadena, digamos, una serie de eventos, Ginette, que usted está viendo ahí y me puede ir explicando qué pasa ahí. Sí, bueno, pues básicamente como tú decías, Daniel, hay dos opciones, o que el juez de primera instancia avale o que el juez niegue. Entonces vamos con el de avale.
Si un juez avala, las víctimas, en este caso el senador Iván Cepeda, pero incluso también la Procuraduría, podrían oponerse a esa decisión. Si se oponen a esa decisión, la siguiente instancia sería en el Tribunal Superior de Bogotá. Ese Tribunal Superior de Bogotá, particularmente la sala penal, tendría que estar básicamente se va a entregar una sala penal con 3 magistrados. Y esos 3 magistrados tendrían que conocer la decisión de segunda instancia y fallar definitivamente. La apelación a la decisión de primera instancia, en todo caso, tiene que hacerse en la misma audiencia en la que se pida la preclusión. Entonces, lo que se espera que pase es que Jaime dé sus argumentos, luego el juez abrirá espacio para que los que se quieran oponer se opongan, y después de eso, él dará su decisión. Posteriormente, si a su decisión hay algún reparo, entonces la parte que se quiera oponer podrá volver a dar todos sus argumentos, pero esta vez hablándole al tribunal, para que el tribunal sea en últimas el que defina si concede o no la preclusión. Claro, y entonces aquí lo que estamos viendo es que hay al menos 2 instancias. Está la del juez de conocimiento, que es como se llama a la pobre persona a la que le llegará este caso, y después viene el del Tribunal Superior de Bogotá, ¿no? Entonces, si el juez avala la tesis de la Fiscalía, de la preclusión, es decir, de exonerar a Uribe, Iván Cepeda ya dijo que va a apelar, y si apela llega al Tribunal Superior de Bogotá. Ahí el Tribunal Superior de Bogotá tiene 2 opciones, ¿cierto? Y uno es avalar la pretensión inicial de la Fiscalía, y entonces por eso usted tiene allá a Uribe Gana con esa carita feliz, y la otra es la de que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá nieguen la pretensión de la Fiscalía, avalada por un juez en primera instancia, que la nieguen en segunda instancia, y ahí entonces está una nueva decisión para el fiscal Jaimes, que creo que es importante que usted nos explique, que puede o cambiar de opinión y acusar a Uribe y decir, bueno, ahora me dijeron que tenía que cambiar de opinión y lo voy a acusar, o también puede insistir en las preclusiones. Sí, pero si él decide insistir en las preclusiones, hay que tener en claro que en la ley solamente se permiten 7 causales. Entonces, él podrá argumentar alguna de esas causales en el primer escrito, y en los siguientes escritos, si quiere insistir en alguna, lo podrá hacer, pero la particularidad es que deberá argumentar hechos nuevos o traer circunstancias nuevas o pruebas nuevas. No podrá hacer exactamente la misma argumentación inicial. Y en todo caso, si decide presentar un escrito de preclusión nuevo, lo siguiente que va a pasar es que otro juez de conocimiento va a conocer esa petición. Y si se apela nuevamente, entonces son otros magistrados de la sala penal los que van a determinar si la avala o la niega. Entonces, como que el camino aún es demasiado largo porque hay varias opciones. Si después de que le nieguen un escrito de preclusión, o varios en caso de que Jaime insista, pues reconsidera su decisión y acusa, pues ya iríamos a otro camino que yo creo que explicamos ahorita, si tienes por ahí la gráfica. Sí, creo que acá hay 2 elementos importantes. El primero, pues por supuesto, es el mensaje general, y es que a este proceso le queda todavía muchísima tela por cortar. Creo que fue una de las cosas que logró la defensa de Uribe, y es básicamente abrir una nueva instancia de proceso, pero también que no necesariamente la Fiscalía puede cambiar de opinión. Es que si esto toma mucho tiempo, puede ser también que si el juez llega a negar eso, hay otro fiscal nuevo, hay un cambio, y es posible que esa Fiscalía diga, no, yo sí voy a acusar. En cualquier caso, en ese último gráfico que veíamos, Ginette, el otro escenario es que acuse. Entonces, continuemos con el siguiente punto de qué sucedería en este caso. Es el siguiente, muchachos, el de niega. Bueno, les voy a explicar por si no está la gráfica ahí, pero no, ese es el otro escenario, sí, ahí está, ese es el de niega. Pero bueno, no importa, o sea, finalmente se acusa. Si el fiscal en algún momento decidiera cambiar su posición y acusar, lo que sucedería sería que el juez tendría que primero preguntarle a las partes si quieren oponerse, porque hay alguna recusación o porque hay una nulidad. El tema de la nulidad es clave porque Jaime Granados, el defensor del expresidente Álvaro Uribe, lo que ha dicho es que aun cuando el proceso como transito de la Corte a la Fiscalía, no se pueden equiparar los estadios de ambos momentos procesales, y en esa medida pues él ha insistido en que lo que debe pasar es que el proceso de Uribe realmente debería estar en etapa de indagación preliminar. Entonces, él ahí sí podría argumentar esa opción nuevamente, porque lo ha hecho a través de una tutela, y cuando se pidió la libertad, la tutela al final no dejó que terminara el trámite. Y entonces ahora que sí está con un juez de conocimiento, podría hacerlo, y ese debate sí se podría dar de fondo ahí.
Si un juez concede y dice que sí, que hay una nulidad porque Sí. Granados tiene la razón, lo que sucedería sería que el proceso de Uribe reiniciaría. No que se acabaría, Claro. sino que reiniciaría, iría a la etapa preliminar. Y, Y en- si, y si no la conceden, si la niegan, lo siguiente que pasaría es que ahora sí el fiscal podría leer el escrito de acusación y posteriormente audiencia preparatoria e irse a juicio. y entonces voy a simplemente pasar rápidamente por el otro escenario, que es el escenario de mayor riesgo para la Fiscalía, y ahorita hablamos un poquito de lo que está en riesgo acá, de la prueba ácida a la que se enfrenta la Fiscalía, que fue el segundo artículo que usted escribió hoy, Ginette, y el escenario de que el juez niegue la solicitud de preclusión. Entonces, el fiscal va a ir donde este juez de conocimiento y la anterior a esa, muchachos. Y entonces el juez de conocimiento le puede decir, no, señor fiscal, usted no puede exonerar al señor Álvaro Uribe Vélez con esta solicitud de preclusión porque ya hay muchas pruebas. Ahí el fiscal entonces tiene dos opciones. Puede o presentar un escrito de preclusión distinto, por lo que vuelve a comenzar el proceso, o puede apelar la decisión del juez ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Ahí se construye una sala de 3 magistrados que deben decidir esa apelación. Esa apelación puede ser o avalada por los magistrados. En ese caso, Uribe gana porque le está diciendo un juez superior al juez de conocimiento, no, señor, usted no tenía razón en negar la solicitud del fiscal Jaimes, o puede negar esa apelación, y ahí entonces la Fiscalía de nuevo tiene otros dos caminos, puede o acusarlo o infinitamente, y esto es como un círculo que puede dar vueltas y vueltas infinitamente, presentar otro Pero escrito no de infinitamente, preclusión. no infinitamente, hay que aclarar, máximo 7 causales. No, Sí. pues, Y pero Sí, pero la Ginette, Fiscalía tiene con esas oportunidades. 7 tiene como para enredar a los próximos 4 fiscales. Yo creo que acá hay un par de elementos para organizar un poco el debate, porque sin duda es confuso. Les recomiendo que entren a la silla vacía y vean los esquemas con más calma. Y pues Ginette lo complementará, y es básicamente, el fiscal es el que tiene el poder de ir a decirle al juez, yo quiero acusar a esta persona de haber posiblemente cometido un delito, o yo quiero que se precluya porque yo no creo que se haya cometido un delito. Este es el segundo escenario en el que nos encontramos. El fiscal va a ir a decir eso. El juez puede decir, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si él no está de acuerdo, ahí se va a devolver. Y el otro punto que estaba planteando Ginette, que también es importante, es que una de las discusiones jurídicas que le encantan a los abogados y a los que litigan en radio es qué proceso y qué ley aplica, y cuando el proceso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía, realmente en qué etapa tenía que tomarse. Y ahí hubo también una serie de discusiones, porque en la Corte Suprema el proceso estaba bastante avanzado. En ese punto, Ginette, para redondear, es más o menos la idea, ¿no? Había una discusión sobre en qué punto estaba el proceso y dónde debía continuarse. Y está latente porque todavía no ha fallado la tutela. Realmente con esa discusión fue que aterrizó el proceso en la Fiscalía. El tema es que cuando se definió la libertad de Uribe, se alcanzó a debatir tangencialmente, pero la primera juez lo que dijo, pues yo no me voy a meter en temas de fondo, lo que yo considero es que la libertad de Uribe debe concederse, porque para privar la libertad a una persona sí hay momentos diferentes en ambas leyes, en la de la Corte y en la de la Fiscalía. Sí. El de segunda instancia lo que dijo fue, es cierto, no se puede privar la libertad de Uribe por esa razón, pero a diferencia de la primera instancia dijo como, básicamente este proceso, en todo caso sí se entiende que Uribe está imputado, porque equiparó la indagatoria, que es como el momento en el que al investigado se le comunican los delitos, con la imputación, que es cuando pasa eso mismo en la Fiscalía. Entonces, ese debate en teoría ya lo debatieron algunos jueces, pero el tema es que esos jueces no eran los competentes. Entonces, ahora que sí está en una etapa en que un juez de conocimiento puede conocer, es cuando se puede definir de fondo ese debate. Y por eso es probable que si en algún momento se llega a presentar la acusación, la movida de la defensa de Uribe sea poner sobre la mesa ese debate, y hasta que no se resuelva, pues no se sabrá si habrá acusación o si el proceso de Uribe, en este caso, partiendo de que se presente ese escenario, reinicie. Bueno, entonces, y para salir un poquito de la embriaguez leguleya en la que nos mete este proceso. Códigos de la norma. Los códigos. Sí, que toca escribir esto con el Código Penal abierto. No, creo que hoy su enfoque, el enfoque de la historia que tenemos ahorita abriendo en la silla, es que aquí llega una prueba ácida tanto para la Fiscalía como para la Corte Suprema de Justicia, porque las dos tienen tesis totalmente distintas. La Corte Suprema ya había dicho, aquí hay unos indicios muy fuertes de que Uribe sí cometió un delito, tanto que había ordenado su detención, y la Fiscalía en cambio está diciendo,
Aquí en cambio yo tengo indicios de que Uribe no cometió ningún delito y si se cometió algún delito fue sin que él lo supiera. ¿Cómo va a ser esta prueba ácida? Bueno, pues dado que justamente en las dos orillas del proceso hay un cuestionamiento sobre qué tan imparcial es la justicia, entonces eso va a ser lo que van a definir los jueces. Entonces, en el lado de Uribe el argumento siempre ha sido, a mí me persiguen, el proceso ha sido injusto, no me ha respetado garantías. En el lado de las víctimas, cuando aterrizó el proceso en la fiscalía, pues nosotros no tenemos garantías, la fiscalía va a decidir sesgadamente. Dado que la fiscalía y la corte tienen tesis completamente opuestas en el caso, la corte, como bien lo dijiste, Daniel, tenía o partía de que tenía indicios suficientes para vincular a un proceso a Uribe e incluso para privarlo de la libertad, y la fiscalía lo que dice es no, yo no siento que estas pruebas me permitan concluir esto. Entonces lo que va a pasar es que cuando el juez decida y eventualmente los magistrados, porque es segurísimo que esto va a llegar al Tribunal Superior de Bogotá, decidan sobre la argumentación y sobre las pruebas que existen en el proceso y sobre la validez de los argumentos de cada parte, pues se va a saber quién tenía la razón. Si el tribunal al final, en última instancia, considera que realmente la Corte Suprema no tenía bien enfocada la investigación, pues es un golpe durísimo para la Corte Suprema y será lo que pues decidirá como ese debate. Sí. Y si pasa lo mismo con la Fiscalía, si al final dicen como señores Fiscalía, ustedes no tenían razón, sus argumentos no tienen lugar, etcétera, pues sí, va a pasar lo mismo, el golpe que recibirá la Fiscalía de Barbosa va a ser enorme. Claro, y creo que la prueba ácida, sobre todo, es ácida para tanto la Corte Suprema como para la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene la particularidad de que está encabezada hoy por el mejor amigo del presidente de la República, que llegó a la presidencia de la República, por el apoyo del señor que se está viendo si cometió algún delito, ¿no? Sí. Ahí hay un desbalance, pues, que evidentemente o le da algún tipo de influencia política o de margen de maniobra. Básicamente lo que vamos a ver también es una cosa que hemos visto en la defensa del expresidente Uribe, que es haberse centrado mucho, que fue otra historia que también hicieron ustedes, alrededor de los testigos del proceso y un poco menos en lo que se supone fue la conducta del expresidente y de su abogado Diego Cadena. Pero vamos a seguirlo mirando, esperamos que dentro de todo esto les quede a ustedes básicamente un poco el resumen de que esto apenas está comenzando. Lo que se anunció hoy es que va a haber una audiencia donde la Fiscalía va a presentar eso ante un juez y vamos a ver realmente si sale con cosas nuevas o qué nos va a contar. Pues Ginette, me deja hacerle una muy breve a Ginette. Sí, para Ginette, cerrar, señor. ¿El caso todavía no ha sido repartido y ya le llegó a algún juez o eso todavía no lo sabemos? No, justo hace unos minutos estaba haciendo la pregunta y todavía no ha sido repartido, entonces se supone que la próxima semana se conocerá el juez y la fecha de la audiencia. Imagínese, un juez de conocimiento es un juez, no sé, puede ser una persona de 30 años, ¿cierto? Pues hay de todos, no conozco. Ciertamente no son magistrados. No, que usted le aterrice en su escritorio el caso de Álvaro Uribe y qué tal. Tampoco es un panel plural de jueces. Ginette, gracias por pasar por Zona Franca. No, a ustedes un gusto. Gracias antes de cerrar este tema, yo le quiero mostrar una cosa porque evidentemente pues esto fue interpretado como un triunfo para la defensa del expresidente y en particular para Jaime Granados, y hoy Alberto Casas le rindió un bonito homenaje al aire sobre pues lo que había conseguido, que realmente es un anuncio, no ha pasado mucho más que eso. Vamos a ver. Ha sido el abogado más reconocido en los últimos años en Colombia por haber ejercido su profesión con resultados muy importantes. Este que acaba de conseguir puede considerarse su trofeo profesional más importante. Carlos, en estos programas nosotros tuvimos la duda de si yo iba a ser como su Alberto Casas. Por favor, acabemos con esa duda, no lo voy a hacer. Sí, como dice un amigo y empresario, es como, qué bueno ese resultado, qué bueno que te haya salido eso. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos transmitiendo desde Plaza Claro, estábamos hablando pues de la decisión que se tomó hoy en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hablábamos en la pausa con Pacheco que la próxima vez de pronto nos toca traer plastilina para poderles dar un poco más porque realmente son muchos detalles. Básicamente fue un anuncio, todavía queda mucha tela por cortar y vean estos esquemas que de todas maneras desenredan un poco el hilo. Pero para hacer un paréntesis vamos a
en toda la realidad, un paréntesis grande hoy de viernes. Vamos a recibir a nuestra invitada principal de hoy, que es para hablar de temas de redes sociales, de internet y de algo que siempre está en nuestra vida cotidiana. Quiero saludar desde Madrid a Marta Peirano, escritora y periodista española, quien en 2019 sacó un libro muy recomendado que se llama El enemigo conoce el sistema, de Editorial Debate, básicamente sobre la manipulación y la economía de atención en las redes sociales. Marta también ha escrito cosas sobre criptografía, ha tratado de poner estos debates sobre privacidad para periodistas y para sociedad civil, y pues creo que es verdaderamente un gusto poder hablar con usted. Marta, bienvenida a Zona Franca. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, empecemos con lo siguiente. El enemigo conoce el sistema. Es una frase que se le acuñó a Claude Shannon, que era un matemático y criptógrafo en el siglo pasado, quien básicamente decía, era el padre de la teoría de la información, quien básicamente decía, partan del supuesto que la persona que tienen como contraparte en uno de estos casos de criptografía, los conoce el sistema, el enemigo conoce el sistema. ¿Por qué tituló usted el libro de esa manera? Bueno, efectivamente lo que Claude Shannon quería decir es que la única manera de asegurar la seguridad de un sistema, nunca al 100%, es hacerlo tan seguro que incluso si el enemigo lo conoce, sigue siendo infranqueable, ¿no? Esta es la frase original. Yo lo que quería plantear era el hecho de que estamos viviendo en una era en la que dependemos para prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas de unas tecnologías a las que no solamente no tenemos acceso, sino que además no conocemos. Es decir, que vivimos en una relación de asimetría total con las tecnologías de las que más dependemos. Sí. Marta, yo creo que seguramente usted ha pensado en esto y cuando se hace crítica un poco de las nuevas tecnologías, de los cambios que estas han venido trayendo, yo me imagino que uno a veces se pregunta si no soy, por ejemplo, no sé, como los viejos en los 70s que decían que el rock and roll era la música del diablo, o antes de eso los que decían que el radio iba a embrutecer a toda la juventud. Y a mí, yo tengo la pregunta, y creo que es una pregunta abierta, de si estamos en un momento de transición sobre unas cosas que están teniendo obviamente un impacto muy profundo, pero que volverán a normalizarse y que todo tomará su cauce de nuevo. ¿Cuáles son los argumentos en contra de esa idea que creo que usted sostiene? Bueno, efectivamente hay personas que son como esos viejos que pensaban que la radio iba a destruir la sociedad. Esto pasó con la escritura, ¿no? Hasta a los propios grandes genios de la antigüedad les parecía que escribir nos iba a atontar. Entonces, efectivamente, ese factor existe, se da. Sin embargo, ahora mismo la crítica que nosotros, o al menos que yo, hago a no toda la tecnología como concepto, sino a estas tecnologías de las que nos hemos vuelto tan dependientes, son aspectos, digamos, que no benefician a la sociedad, como por ejemplo el hecho de que la mayor parte de las plataformas que utilizamos para comunicarnos y para distribuir información son plataformas que se dedican a la explotación de datos, con lo cual tienen unas características de diseño que las hacen particularmente adictivas, porque no son plataformas de información como la que estamos usando ahora mismo, sino plataformas de adicción, es decir, que intentan optimizar el tiempo de exposición del usuario a la propia plataforma para poder extraer datos de él, ¿no? Sí. Y la segunda cuestión que antes también planteaba es que se trata de empresas que lo saben todo de nosotros y de las que nosotros no sabemos nada, que incluso en países o en lugares como la Unión Europea, donde hay estrictas leyes de protección de datos, ni siquiera nosotros con estas leyes podemos auditar o monitorizar el comportamiento interno de estas plataformas porque no tenemos acceso. Entonces, en esa asimetría de poder en el que las plataformas y los dueños de ciertas infraestructuras tienen total acceso a nuestras vidas y nosotros, sin embargo, no tenemos ningún acceso a su comportamiento y a sus objetivos, pues se crean monstruosidades como los problemas que estamos ahora viviendo, pues de asalto a las instituciones, de
distribución de noticias falsas Sí. y sobre todo de encarecimiento de la vida para las personas que menos lo necesitan. Marta, alrededor de eso que usted dice, hay varios conceptos fuertes en su trabajo, pero a mí me llama particularmente la atención los de adicción y los de indignación, y es donde realmente a veces nosotros creemos que estamos ocupando nuestro tiempo en algo útil cuando realmente no estamos haciendo nada. Quiero poner en pantalla una cita de su libro sobre este punto de la adicción, ya la vamos a tener para leerla brevemente y oír su comentario, porque a mí me dejó Usted vive pegado a Twitter, sí, Cortés. me dejó preocupado sobre mis propios hábitos, o sea, yo Usted decía... vive pegado y Sí. yo también, a mí mi esposa ya me No, regaña. yo te trato de ponerlo después escondido lejos de la cama. El adicto a la secuencia rítmica y fragmentada de las plataformas digitales cree que es adicto a la política, a la actualidad, a las noticias. Cree que está más despierto que nunca. La combinación de adicción e hipnosis con el convencimiento de saber exactamente lo que ocurre en realidad produce tristes paradojas. Marta, realmente no estamos informándonos más, no estamos consumiendo más contenido de calidad, ni estamos entendiendo lo que está pasando al estar haciendo de arriba abajo el scroll de las redes sociales. Claro, aquí es donde entra esta dinámica de empresas que lo que quieren no es mantenernos informados, sino mantenernos adictos a la pantalla, ¿no? Entonces, para conseguir ese objetivo, es decir, optimizar el tiempo que pasamos mirando una pantalla e interactuando con esos sistemas, lo que hacen es, o lo que han hecho ha sido copiar el que hasta ahora era el diseño más adictivo conocido, que es el de la máquina tragaperras, ¿no? Entonces, pues hay una serie de elementos en el teléfono que usamos todos de forma persistente, ¿no? Durante el día, que imitan los de las máquinas tragaperras y que incluyen una serie de trampas, pero básicamente están basados en 3 principios, ¿no? Que son, por ejemplo, el de aislamiento del individuo, es decir, no estás compartiendo un programa de televisión con tu familia, sino que estás aislado delante de tu pantalla consumiendo tú solo un contenido. El segundo es el de la infinitud, es decir, que no es como una película que se acaba ni como un libro en el que pasas páginas, sino que el contenido es una catarata infinita que te genera una sensación de que no puedes dejar de mirarla porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? El mundo puede cambiar en un segundo y tú estabas despistado, yo qué sé, haciendo café. Y el tercero y el más importante es lo que en el juego, en la industria del juego llaman la frecuencia de acontecimiento, que es que cuantos más juegos seas capaces de meter en menos tiempo, más adicción produces en el usuario, porque cada juego produce como un chute de dopamina, ¿no? Que es una sustancia, un neurotransmisor que genera una sensación de bienestar y que es la que produce la adicción. Entonces, bueno, pues el teléfono se ha convertido en una especie de máquina tragaperras de bolsillo en el que nosotros estamos generando chutes de dopamina constantemente, aislados detrás de nuestras pantallas individuales y consumiendo un contenido infinito que pensamos que nos tiene informados, cuando en realidad lo que nos tiene es enganchados. Por eso los chicos hoy en día usan cada vez menos drogas, tienen cada vez menos sexo, pero ven mucho más su teléfono. Y creo que ahí viene y se puede atar una pregunta que tengo acerca de una idea que usted lanza, y es la de la deshumanización. Es decir, estas son, y es un fenómeno en el cual estamos siendo adictos, estamos cada vez más atraídos, pero que nuestra humanidad se está viendo como deformada, fragmentada, casi que destruida. Sí, es un efecto que tiene, pero que no es voluntario, pero conveniente para ciertos jugadores del sistema, ¿no? Como por ejemplo los que juegan a introducir ideas, conceptos o actitudes que hacía años que habíamos descartado, ¿no? Como por ejemplo el machismo, el racismo, la violencia de género, pues este tipo de actitudes e incluso de conceptos como el fascismo, ¿no? El rechazo a minorías de ciertas características religiosas, políticas, raciales, etcétera, etcétera. Todo eso nos entra mientras nosotros estamos consumiendo a gran velocidad, buscando ese pequeño chute de dopamina que cuanto más rápido llega, más nos engancha, ¿no? Entonces estamos
consumiendo esta información en un estado como de trance, Sí. como de hipnosis, que es un estado del que hablan, de hecho, los jugadores, la gente que se engancha a las máquinas tragaperras, siempre explica que ellos no lo hacen para ganar dinero, porque no son tontos, lo que son es adictos, es decir, Sí. que la gente se engancha a las tragaperras aun sabiendo que pierden dinero, porque lo que quieren es entrar en ese trance, ¿no? En el que tus manos se mueven solas, tus ojos se mueven solos y tú escuchas esta música, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo soy periodista y la plataforma que consumo o que me Sí. consume a mí es Twitter, Es Twitter. que es la plataforma donde estamos los periodistas y los políticos, y por eso pensamos que Claro. es súper importante, ¿no? Marta. Entonces, yo estoy consumiendo Twitter, No, perdón, yo estoy perdón. consumiendo Twitter, las noticias de Twitter, y pienso que estoy consumiendo información, cuando en realidad lo que estoy es enganchada a esa máquina de contenido perpetuo, ¿no? Y que me está introduciendo conceptos y contenidos de los que yo ni siquiera soy consciente porque estoy en trance. Y en Sí, los que Twitter sabe, usted que trabajó allá, Twitter sabe usted qué le gusta solamente por lo que se demora Claro, en un y momentico, porque pica acá, Lo que da like allá. plantea Marta es que son aplicaciones diseñadas a imagen y semejanza de una máquina O tragamonedas. sea, usted era casi un Sí, me estoy empezando a digital, sentir mal. Cortés. Adicción por diseño. Seguimos hablando después de la pausa. Marta, no se muevan, ustedes tampoco, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos transmitiendo desde Plaza Claro y estamos hablando sobre redes sociales, indignación y pues la economía de la atención con Marta Peirano, y pues hablábamos aquí con la gente de la producción y todo el mundo está haciendo como un mea culpa, como de todos sí. Tengo Sí, un yo soy problema. así, tengo un Tengo problema. un problema. Entonces vamos a salir de aquí a una terapia colectiva, Marta, pero hablemos un poco de actualidad relacionada con estos temas y en particular sobre Estados Unidos. Conocimos todo lo que pasó con la insurrección el 6 de enero, pues a instancias de Donald Trump, y ahí se abrió supuestamente un nuevo capítulo en la relación entre las redes sociales y la sociedad civil y los gobiernos, con una medida que durante mucho tiempo habían aplazado las redes sociales de suspender permanentemente a Donald Trump, y pues que en la práctica sí pues terminó en que le cerraron el megáfono. ¿Usted qué opina de esa decisión? ¿Le pareció acertada o no? ¿Y qué tanto le asustó como el nivel de poder que tuvieron para finalmente cerrarle el micrófono al presidente de Estados Unidos? Sí, es una cuestión peliaguda, ¿no? Porque yo pienso que este conflicto, en el que no sabemos muy bien si lo que han hecho está bien o está mal, lo que hace es evidenciar una especie como de incongruencia que estamos viviendo, sobre todo desde los medios, en las que, por un lado, estamos esperando que estas plataformas, que son pues infraestructuras completamente opacas que trabajan más o menos al margen de la ley, ¿no? De forma a escala planetaria, estamos esperando que sean los espacios de debate público, ¿no? Como si fueran espacios abiertos, espacios públicos y transparentes, que no lo son. Pero por el otro lado, estamos pidiendo que controlen las noticias falsas y la desinformación que circula por estos espacios, pero al mismo tiempo que no lo hagan cuando determinadas personas son las que producen y distribuyen esas noticias falsas, ¿no? Entonces, pienso que primero tenemos que descartar el concepto mismo de que estos lugares son espacios de debate público. No lo son. Son empresas privadas donde toda la información es utilizada de forma privada y oscura para objetivos que no tienen nada que ver con el progreso ni con el debate, y que además ejercen una censura completamente invisible. Es decir, esos algoritmos que deciden qué noticias son importantes y qué noticias no, porque si yo sigo a 3.000 personas o a 5.000 personas en Twitter, yo no veo lo que ponen todas esas personas, alguien lo decide por mí, Claro. ¿no? No soy yo quien decido a quién sigo, Sí. O a quién escucho, y entonces esa responsabilidad que tienen y esa censura que ejercen directamente, Claro. enterrando información que no les genera suficiente atención, y como si las noticias que no generan suficiente, ¿no?, indignación o pasiones o
o respuestas encendidas de los usuarios no fueran importantes. A propósito... y que me exponen a otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto ya es una censura. Sí. Marta. Que de repente censuren a un jefe de Estado es una cuestión, pues, interesante, sobre todo porque durante todo este tiempo no lo habían hecho, a pesar de que efectivamente era objetivamente demostrable que Donald Trump estaba distribuyendo desinformación de forma masiva. No lo hacían porque pensaban que, siendo una persona pública, una figura política, era importante que los propios ciudadanos estadounidenses y del mundo supieran qué cosas, aunque fueran mentiras, estaba diciendo Donald Trump. Sí. Marta, a propósito... Lo interesante es que cambiaron de criterio cuando les dio la gana. Claro. Es decir, que aquí lo importante es que el criterio esté claro, sea público y se ejerza sin fisuras, ¿no? Y sí, no ha sido el caso. Se tomó un poco sobre la marcha. Al final lo que hicieron fue, ya llegó el momento político y tenían que decidir eso. A propósito de la indignación, que tal vez es la clave aquí para entender la adicción y la curaduría de las redes sociales, usted escribe, y la voy a citar: la indignación es la heroína de las redes sociales. Es más viral que los gatitos, más potente que el chocolate, más veloz que el olor a galletas, más intoxicante que el alcohol. Genera más dopamina que ninguna otra cosa porque nos convence de que somos buenas personas y encima de que tenemos razón. Estas dos cosas, que somos buenas personas y de que tenemos razón, son realmente peligrosas. Sí, lo bien pensante. Déjeme preguntarle aquí ¿quién es el enemigo? Porque entonces hemos estado hablando de Trump y entonces uno dice, bueno, no, los populistas de derecha o de izquierda son los enemigos, pero hasta esos populistas pueden ser eliminados. Son los enemigos el CEO de Facebook, que es Mark Zuckerberg, es el dueño de Twitter, es el dueño de Google, o hay, es decir, ¿es tan fácil como eso? Yo creo que en este caso, o al menos desde mi humilde punto de vista, el enemigo es un sistema que pretende ser la plaza pública y que pretende enseñarte el mundo como es, y que sin embargo es una infraestructura diseñada para trabajar de forma opaca, muchas veces quebrantando la ley, y que además le da una realidad distinta a cada usuario. Es decir, que se muestra como la vida, ¿no? La información tal cual existe, en tiempo real, además, es decir, el mundo en tiempo real, como una ventana al mundo, y sin embargo, lo que es una máquina que le habla al oído a cada usuario de forma específica. Es decir, es la máquina de propaganda perfecta, es una máquina de propaganda que funciona de forma clandestina, que llega directamente a tu oído, sin que nadie más lo vea, que te dice a ti una cosa distinta de la que le dice a los demás, pero todo el mundo piensa que está viendo lo mismo. Es decir, yo siempre lo explico, o sea, se entiende cuando piensas que hace 20, 30, 40 años, un político que quería, no sé, intoxicar a una nación con un concepto, pues, nacionalista o racista o exclusivista, tenía que convencer a todo el país con un solo mensaje. Pero ahora el mismo político puede hablarle a cada persona de forma individual, sabiendo de antemano cuáles son sus miedos, sus debilidades y sus intereses, porque ese es el negocio de Facebook, ese es el negocio de Google, y decirle una cosa distinta a cada uno y que ninguno sepa lo que le dice a los demás. Es decir, es una máquina de propaganda que te habla al oído de forma clandestina. Sí. Y esto es uno de los motivos por los que vivimos en una época en la que se ha vuelto muy difícil debatir las cosas, sí, ¿no? Porque estamos debatiendo como si todos partiéramos de las mismas premisas. Pero si cada uno de nosotros tiene una visión del mundo que ha sido manufacturada por unos algoritmos para mantener tu atención, el espacio de debate queda eliminado, porque claro, no hay manera de discutir con gente que no comparte premisas contigo. Y hay una pregunta grande por el sentido compartido de realidad al final. ¿Qué es lo que estamos compartiendo todas las personas que estamos viendo en común? Y eso está realmente fragmentado. Marta, se nos quedan muchos temas por fuera, pero realmente fue un gusto haber podido hablar con usted.
Recomiendo muchísimo el libro El enemigo conoce el sistema. También hay un TED Talk interesante que lo pueden encontrar en YouTube y varias entrevistas y ensayos cortos que usted ha estado haciendo. Gracias por acompañarnos en Zona Franca desde Madrid. Muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos para nuestro último bloque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca en este último bloque transmitiendo desde Plaza Claro. Pues hablamos con Marta Peirano de varios temas interesantes de redes sociales, de indignación, y ya uno queda un poco más nervioso con Twitter. Pacheco ahorita salió corriendo a cerrar sesión en Facebook, en Twitter, a borrar aplicaciones, todo. No, y estoy pensando con quién me metí. Usted era director de Twitter, ¿era qué? ¿Cómo era su cargo? Era un cargo larguísimo, era director de políticas públicas de Twitter para América Latina hispanohablante. O sea, según Marta, No, pues, básicamente culpa mía. usted era un chuteador de dopamina a Dopamina través de redes digital. sociales. Bueno, cerremos rápido con un bloque porque nosotros con Daniel tenemos todos los días, después del programa, conversaciones sobre cómo estamos hablando de ciertos temas, quién está hablando en el programa, y pues por supuesto yo que aterricé hace poco, pues siempre estoy un poco viendo cómo va esto, y creo que tenemos que compartirle a la gente algo de eso. Chévere, sí, hemos peleado, hemos discutido, todo dentro de en puños, no sé cómo nos iría. Usted era de San Carlos, así que yo creo que tiene más experiencia peleando. Como así agachado. Pero creo que hemos tenido una discusión interesante que queríamos compartir con la gente acerca del equilibrio. Una discusión que es importante acerca de cómo puede hacer uno periodismo de opinión equilibrado y qué tiene que hacer para hacerlo. Entonces yo le voy aquí a poner como un pedazo de un programa que usted tuvo esta semana, y le voy a hacer una crítica que hemos tenido. No la de Vallejo, no, la otra. Ahí va. No es la primera vez que el Centro Democrático envía cartas indignadas a medios de comunicación. También lo han hecho alfiles del presidente Iván Duque, como Luigi Echeverri, quien le reprochó al País de España que entrevistara al senador Iván Cepeda. Más que un reclamo o una rectificación, estos mensajes suelen ser descalificaciones y acusaciones contra los periodistas. Y cualquier información contraria a los intereses del uribismo es tildada de falsa. Hoy nos acompañan la fundadora y directora de La Silla Vacía, Juanita León, la politóloga e internacionalista Laura Gil y el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock. A ver, y entonces yo ahí en ese programa sentí que usted le estaba dando palo al Centro Democrático. No, pues sí, yo tampoco voy a decir que no, pero no trajo a nadie del Centro Democrático. Y en ese sentido sentí que a ese programa le faltaba equilibrio. Es decir, Jonathan Bock y la Flip, pues Jonathan, usted y yo lo conocemos y creo que está más de un lado del cercano al antiuribismo que al uribismo, aunque obviamente dirige a una institución que supuestamente es no partidista y no se alinea. Juanita León, mi jefa en La Silla Vacía, que definitivamente que se para en la mitad, y yo creo que hay más gente que la pondría en la centroizquierda que en la centroderecha. Y está Laura Gil, que es una antiuribista declarada y desde su portal La Línea del Medio hace activismo. Está asociada a sectores del Partido Liberal como Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera. Entonces, yo creo que es importante que uno pueda hacer periodismo de opinión, pero siempre en un espacio donde la persona y el grupo al que uno está dirigiéndose tenga un espacio para la réplica. Vote ya. No, yo creo que es un debate que además no lo pudimos terminar, o sea, básicamente lo estamos trayendo al aire porque la discusión la estábamos dando sobre este punto. En ese programa quisimos tener a la directora del Centro Democrático, me respondió, lo dije al aire porque ustedes quienes vieron ese programa pues lo conocen. Ella no, además le echó al agua. No dijo que no tenía nada para decir, y también invitamos a la ministra de las TIC, Karina Udine, y no quiso tampoco salir. Y creo que ahí hay un problema que obviamente traigo desde mi trabajo de la mesa de centro, y es que pues hay gente del Centro Democrático que no quiere hablar conmigo. Y ahí tengo dos cosas para decir que me parecen importantes para esta discusión. La primera es si realmente tenemos que traer algunas voces de personas que representen ese sector más allá de lo que vayan a decir, porque es que también en este partido y particularmente en este espectro político tenemos ciertos como tramitadores de paneles que simplemente llegan y aterrizan y dicen alguna cosa, pero me preocupa más... No le diga así a Eduardo Rodríguez. Yo no dije el nombre, eso sí, y me preocupa más que entre más gente invita a uno que está dispuesta a decir cualquier cosa, es mucho mayor el riesgo de que uno no pueda contrarrestarlos. Y aquí quiero poner un fragmento de uno de los programas que tuvo Daniel con un invitado muy prestante del Centro Democrático. Si realmente la JEP
es un tribunal imparcial, neutral, para investigar y juzgar a los militares, o si por el contrario se nos va a convertir en un tribunal de venganza diseñado por los narcoterroristas de las FARC, cuyos magistrados fueron escogidos con incidencia directa de las FARC. Sí. Esa, al final, es una cuestión de fondo. A mí me preocupa, y lo dejo para que usted pueda decir, que estemos empezando a equiparar que las organizaciones que defienden los derechos humanos son en esencia antiuribistas, o que el uribismo es básicamente estar en contra de los derechos humanos. Y en este punto en particular me sorprendió porque se lo dije, ¿cómo no para usted a Gabriela decirle, usted sabe quiénes eligieron a los magistrados de la JEP? Porque le puedo decir rápido. Naciones Unidas, la Corte Europea de Derechos Humanos, las universidades públicas, la Corte Suprema de Justicia y el Centro Internacional de Justicia Transicional. Claro, yo creo que Gabriel hace una afirmación falsa que yo debe haber corregido, y es que los magistrados de la JEP los eligió las FARC. Creo que el argumento de ellos es más sofisticado, no fue en el caso de él, y es que a la JEP la escogió, la JEP la creó las FARC a través de un acuerdo que hizo con el gobierno, y en ese sentido se podría argumentar de una manera indirecta que los magistrados que terminaron escogidos fueron escogidos por un mecanismo que determinó las FARC, sí, ¿cierto? Obviamente a veces a uno le disparan, y Vallejo disparó tantas vainas que... Claro. Entonces es la pregunta, si usted trae mucha gente, claro, que básicamente entonces viene a decirle, a echarle carreta. Entonces usted dice, no, es que no voy a traer a Vallejo porque es mentiroso o porque me dice mentiras y lo voy a poner en lista tachada. Gabriel Vallejo no viene porque... Entonces yo creo que eso es complicado, porque a Gabriel Vallejo evidentemente hay que traerlo y hay que decirle, venga, hablemos de esto, rebatamos esto, pero él representa a un sector de la población y creo que sacar a ese sector de la población, sobre todo cuando usted va a hablar de él, hace que su periodismo pierda equilibrio, y yo siento que este es un espacio que siempre ha logrado tener a todas las voces, así se haya dejado meter varios goles. Creo que tenemos que seguir invitando voces. Yo de verdad quisiera tener gente del Centro Democrático acá, pero sí hay una pregunta que además la planteó Laura Gil en ese programa. Va a tener. Pues no. que me acepten, porque esa es la pregunta. Lo único que yo creo es que si hay un proyecto político que está deliberadamente manipulando a la gente, tenerlos sentados acá para decirles, no, pero eso que usted hace, eso tampoco, pero es que... Y creo que en este momento el Centro Democrático debería hacer un ejercicio de decir, pues si ustedes van a seguir diciendo que las FARC eligieron a los magistrados de la JEP, pues... Pero dígame, ¿cuál es el proyecto político que no está deliberadamente tratando de manipular a la gente? Es decir, voten por mí, es un intento de manipulación. Evidentemente hay tácticas que rayan en la falsedad, ¿cierto? Y otras en la persuasión, y esa es una línea gris que creo que es difícil de distinguir, y donde yo en esos términos prefiero errar por la pluralidad y a veces unos goles. Pero yo le hago una pregunta que ya nos queda poquito tiempo. ¿Usted cree que la manipulación y la mentira ha sido algo que han hecho la derecha y la izquierda por igual en esta coyuntura, o uno podría decir que en este momento hay unos que están apelando más a esos métodos que otros? No sé, es decir, yo creo que dentro del discurso de Gustavo Petro hay unas cosas que son inquietantes acerca de su relación con la verdad y con la mentira, incluso dentro de la alcaldesa Claudia López, incluso dentro del uribismo. Obviamente el uribismo tiene unos problemas puntuales y lleva arrastrando unos debates de tiempo atrás que lo han hecho propenso a la manipulación, pero además yo no lo pondría alrededor de un partido u otro, y la idea de que usted puede tachar a alguien de un espacio me parece peligrosa, y creo que lo haría un espacio cerrado, y entonces nos terminamos volviendo en que sus días, como le pasó a Semana cuando llegó Vicky Dávila, ¿no? Entonces María Jimena Duzán se iba echando más para la izquierda, sí, y Vicky Dávila más para la derecha, y definitivamente yo creo que usted y yo quiero que seamos distintos, pero que no seamos distintos en el sentido en que usted empieza a traer más gente de un lado y yo empiezo a traer más gente de un lado, porque en ese rol además a mí me toca el de Vicky Dávila. Lo único que dejo abierto es que el Centro Democrático, si quiere opinar y si quiere participar de los debates, en mi opinión, debe poner a las personas que están involucradas en las noticias, no que tenga que salir gente de buena voluntad, como lo hace Eduardo Rodríguez, a responder por cosas que dijo la ministra de las TIC o la presidenta del partido. Es lo que yo creo que, y si realmente por la opinión de uno no quieren sentarse acá a hablar, pues creo que se va complicando la cosa. Pero para cerrar Pero entonces, ¿qué? ¿Pero los dos estamos haciendo meas culpas? No, yo lo que pienso y le decía a Daniel es... Yo siento que yo estoy haciendo mea culpa y usted no está haciendo nada. Yo estoy haciendo mea culpa. más que un mea culpa, lo que yo diría es,
Hay una discusión muy compleja sobre la imparcialidad y la veracidad en el periodismo, porque esto pasó en las elecciones gringas, esto pasó en Europa, y creo que lo que se está viendo entre usted y yo es un poco el enfrentamiento de esas dos tesis. Pero estoy de acuerdo con usted en una cosa. Yo no quiero que los días que yo esté acá sentado se vuelva una tribuna activista donde yo solamente voy a hablar a gente con la que yo estoy de acuerdo. Claro. Y no lo quise hacer ese día. Claro. De todas maneras, y estamos de acuerdo oírlos. en lo principal. Zona Franca es un espacio donde todas las voces deben venir y donde todas las voces se deben sentir respetadas. Sí. Y un espacio que hace periodismo sin partidismo y sin activismo, aunque esa última parte creo que nos falta desglosarla un poquito mejor. Sobre todo que, sí, necesitamos No, más yo detalle. hice activismo pro comerme hipopótamos esta Voy a semana. voy a comprar un timbre para que cuando alguno de ellos diga una mentira, yo lo prendo. Queremos oír la opinión de ustedes. De verdad que esto es algo que vamos a seguir hablando, aprovechando los viernes que tenemos un poco más de tiempo. El lunes se ven con Daniel, vean el resumen del fin de semana y yo vuelvo a estar con ustedes el martes. Buen fin de semana. Lo mismo para usted. Chao, descansen, nos vemos.